¿ya? Ujú. También como por ejemplo, reciente, pero esta vez tomando un modelo de arte prehispánico colombiano, caso que no es común. El conocido autor italiano consagra toma como fuente la estructura agustiana tal como se advierte en sus obras en mármol de la Plaza de San Biblia de Milán. Los anteriores son apenas algunos ejemplos de cómo el arte precolombino se ha incorporado como formas vivas y como consiguiente capaces de suscitar nuevos planteamientos dentro del lenguaje moderno a través del siglo XX. Tardíamente se manifiestan los historiadores del arte y de lo que tienen que decir sobre el arte precolombino no lo dicen de manera directa, reconociéndolo, sino porque se dan cuenta de que algunos artistas lo han buscado conscientemente como novedosa fuente de trabajo, asimilando aspectos formales de la cultura, la cerámica y los textiles, sobre todo de México y Perú. Siguiendo entonces a los artistas que ya han reconocido su valor, primero identifican sus influencias y luego mediante esta aproximación se definen a ellas, ya sea como rechazo o aceptación, planteando todavía si fueron hechas como arte o si pueden considerarse como tal. Así, en nuestra época de arte precolombino se ha manifestado de dos maneras: como arte presente actual mediante la labor de difusión de museos, libros, conferencias, documentales para un público en general, y como generador de nuevas formas y planteamientos a través de la obra pictórica, escultórica y arquitectónica de algunos artistas contemporáneos. En las historias del arte, por consiguiente, comienzan a aparecer referencias sobre el arte precolombino del que se empieza a teorizar, para insertarlo dentro de un contexto histórico más amplio, haciéndolo objeto de conocimiento dentro del panorama reciente del arte. Mientras los historiadores todavía titubean sobre el valor del arte precolombino y sus juicios, y muchas veces corresponden a lo que culturalmente no entienden y por lo tanto no se acepta, este ya se ha hecho reconocer, como anotamos anteriormente, abriéndose un espacio estético al lado de algunos connotados artistas de las primeras décadas del siglo. De esta manera, unos lo reconocen y hacen planteamientos muy interesantes, mientras otros lo niegan y vacilan a sus apreciaciones sin atreverse a reconocer su valor artístico. Veamos lo que el inglés Herbert Read, uno de los más reconocidos historiadores del arte, opina sobre el arte precolombino. Abro comillas: de todas las fases relativas de la historia del arte, lo que se refiere a la antigua América sigue siendo la más misteriosa, la menos accesible y podemos decir que la peor apreciada de todas, cierro. Y más adelante este autor se acaba de reconocer que es la peor apreciada de todas. Afirma lo dicho al añadir: por desconocimiento de la infografía precolombina que, abro comillas, en vano tratamos de buscar motivos eróticos en este arte o algo que corresponda al motivo de la maternidad que interpreta un papel tan importante en el arte europeo. El tema dominante no es el amor, sino el miedo, y lo que el arte celebra en todas las partes es la muerte, no la vida. Cierro comillas. Respecto a los motivos eróticos, sabemos que la serie de figuras eróticas de la cerámica mochica solo tienen parangón artístico con las esculturas hindúes eróticas. Más adelante, sin embargo, Read reconoce su valor. Todo ello reviste de una cierta calidad desagradable al arte precolombino. Pero esto no tiene nada que ver con sus calidades estéticas. Hemos de admitir, si dejamos que nuestra sensibilidad actúe sin perjuicios, que el arte de estas esculturas se encuentra entre las más hermosos que haya producido el hombre. Pero quien denota una gran cooperación con la esencia de este arte es el historiador alemán Paul Bright, quien anota: la profundidad de las esfinges precolombinas está en la relación con su utilidad, no obedecen al capricho ni a la vanidad artística, ni a la superficialidad de querer proporcionar un placer estético, sino a la necesidad urgente, franca y sencilla de presentar un servicio necesario. En ese sentido es interesante saber que una estatua debe ser considerada como un utensilio destinado a ayudar al hombre para la comprensión del universo que lo rodea y de destino en el que está inmerso. Y al respecto, en la naturaleza del arte americano, la española Estela Ocampo
se refiere al arte precolombino de la siguiente manera: la expresión estética de los pueblos precolombinos se articula sobre el entorno al conjunto de los mitos y ritos, del corpus de las ideas que hacen depender de la participación activa de los seres humanos, el mantenimiento del universo. En ese sentido, en la América precolombina no existió nunca arte tal como se entiende en Occidente, de acuerdo con la herencia griega. Y más adelante, sobre su tesis de lo que no existió nunca, arte, aclara que naturalmente estos objetos pueden verse de muy diversas maneras y también admiten una interpretación artística, pero no hay que perder la vista que no fueron concebidos por tal fin, que responden a patrones que exceden lo formal, lo que denota reafirmación de unos valores que dejarían por fuera muchos periodos de arte occidental como el prehistórico o el medieval. Esta autora cree únicos del arte occidental los criterios de forma que ella promulga, en los cuales no parece tener en cuenta el estudio sobre este tema en las sociedades prehistóricas, Orígenes de la forma del arte, de Herbert Read, y luego sobre las diversas manifestaciones artísticas precolombinas. Opina que, exceptuando algunas pinturas, murales y esculturas, lo mejor del arte precolombino se encuentra en lo que, según la estética tradicional, sería artes menores: cerámica, tejido, orfebrería, arte plumario. Esta historiadora, que no menciona la arquitectura precolombina, parece desconocer las monumentales obras arquitectónicas del Centroamérica y de la región andina, uno de los más grandiosos logros de este arte, y finalmente concluye en esta introducción que, antes de abordar el arte precolombino, conviene desechar, por tanto, dos prejuicios. El primero, suponerle gratuidad, ser artístico, puesto que se trata de objetos que siempre están insertos en un entramado simbólico religioso. El segundo es que el de los géneros artísticos, puesto que la mayor maravilla de América se manifiesta a través de materiales y formas que la estética occidental siempre tuvo por secundarios. Y respecto a este tema, el historiador Albert A. Alsen añade sobre el valor del arte en las sociedades primitivas y el papel del artista que, contrariamente a las opiniones occidentales establecidas ya desde hace mucho, dichas sociedades tienen una fuerte apreciación de la calidad artística y de la importancia del artista, incluso en las culturas de las cuales solo el arte ha perdurado, como ocurre con el arte precolombino de Hispanoamérica. Los propósitos prácticos que motivaban la escultura, por ejemplo, no pueden explicar por sí solos la rica variedad y refinada forma de estas obras. Veamos ahora qué opinan otros historiadores como H.W. Jansson. La rápida desaparición de las tradiciones artísticas precolombinas en el siglo XVI es más sorprendente aún que la facilidad con la que los españoles subyugaron a los imperios azteca e inca. Artistas y coleccionistas europeos admiraron la perfección técnica de los objetos traídos por conquistadores, pero no se sintieron impresionados por su belleza. Solo la época presente nos ha enseñado a contemplarlos como obras de arte. Anteriormente vimos que artistas como Durero o un humanista como Martín de Angleria no solo admiraron la calidad de la orfebrería azteca, sino también su belleza. Los anteriores conceptos ilustran las diferentes maneras de ver y de sentir el arte precolombino, teniendo como punto de referencia el arte occidental. Subtema: arte precolombino y arte latino. El arte prehispánico, como su sistema de representación mediante formas e imágenes totalmente diferentes a las conocidas dentro del marco del arte occidental hasta las postrimerias del siglo XIX. El resultado de milenarias tradiciones culturales que transcurrieron desconocidas del viejo mundo por la barrera infranqueable del océano, sin que se conociera por tanto su existencia, hasta el momento histórico del descubrimiento y la conquista de América.
ya que en el siglo pasado, bajo la influencia del romanticismo, en su apasionada búsqueda del carácter nacional, se intentó la recuperación histórica de los monumentos artísticos precolombinos que durante los siglos de la colonia permanecieron marginados por sus connotaciones religiosas como sistema de figuración y expresión mítica e idolátrica de las culturas indígenas, viendo estas obras, sin embargo, bajo la etiqueta de curiosidades o antigüedades. Solo en la actualidad, dentro de la nueva historia latinoamericana, constituye uno de los campos de mayor interés, incorporándose a nuestro patrimonio cultural como una de las manifestaciones de mayor importancia. Pero lo interesante de ese proceso de recuperación e integración de lo precolombino entre las grandes corrientes de las artes universales como formas que han contribuido en generar nuevas formas, consciente en que haya ayudado a dar una lección al arte latinoamericano, esencialmente mimético e imativo, de los patrones europeos y norteamericanos. Y cuando los artistas europeos aceptan el arte precolombino, algunos latinoamericanos muy sensibles a estos cambios de orientación estética siguen esta corriente, tendencia que se manifiesta en dos extremos del subcontinente, en México y en el cono sur. Los más afines y los más cosmopolitas en este sentido. Diego Rivera, el maestro mexicano, luego de sus experiencias europeas, introduce de manera muy clara en la temática de su pintura referencias a la tradición precolombina y a través de esta brecha abierta por Rivera comienza a hacerse presente. Poco a poco la plástica precolombina en el arte latinoamericano, coincidiendo en parte por el proceso de Revolución Mexicana. El aporte de Siqueiros, otro de los muralistas mexicanos, es tal vez más erótico que artístico, y así escribe en 1921 en Vida Americana, promulgado en arte monumental y heroico, humano y popular, como el vivo ejemplo de nuestros grandes maestros y de las extraordinarias culturas de América prehispánica. Como este grupo estaba formado por pintores, se adoptó la pintura mural como la más adecuada en los momentos de expresión popular que se vivían. Pero quien más logró integrar la pintura moderna y el arte precolombino fue Rufino Tamayo, dándoles nueva vigencia a mitos y tomando elementos de gran expresividad para incorporarlos a su pintura, como el de los perros ladrando de 1942, basado en los perros modelados en arcilla, característicos del occidente de México. Estos otros artistas mexicanos más recientes, como Francisco Toledo, su obra se inscribe por su temática. Dentro de fuentes precolombinas, también en México, la arquitectura indígena tiene eco en la obra del alemán Matthias Goertz, quien realiza sus diseños modernos inspirados en ella. Y siguiendo este camino el arquitecto mexicano Barragán no solo ha incorporado el manejo espacial y volumétrico de estas culturas a su obra, sino que ha recobrado la policromía que expresa en grandes zonas de colores cálidos y terrosos. Pero antes que estos arquitectos mexicanos, el norteamericano Frank Lloyd Wright estudia la arquitectura maya de ciertas regiones y le da un nuevo valor y sentido en múltiples de sus diseños de obras más famosas, donde se siente su presencia. Mientras tanto, Joaquín Torres García, pintor y teórico uruguayo del universo constructivo y uno de los más reconocidos artistas latinoamericanos, se basa en una escultura pictórica octogonal, mediante divisiones geométricas del espacio con líneas oscuras y colores planos, en los que se insertan los elementos de sus vivencias culturales traducidos a grafismos mediante dibujos simples y esquemáticos, como signos de su entorno, tales como sol, pez, reloj, barco, tren, hombre, templo, ancla, estrella, entre los que a veces intercala alusiones al universo prehispánico antiguo como una cabeza o la greca escalonada en forma de serpiente.
pero más que todo su aporte consiste en una serie de artículos como la orientación conveniente al arte y la cultura de la América, el hombre americano y el arte de América, el nuevo arte de América, en donde se fijan estas pautas americanistas, precisamente si queremos hallar altura, nobleza, mesura, orden, es decir, lo que debe llamarse cultura. Podemos hallar eso en la cultura arcaica del continente. Y más adelante añade si lo siguiente, muy acorde con la definición de su pintura constructivista. Dado que tengamos que introducir en nuestro arte formas de realidad, hagámoslo interpretando las que son de hoy, contemporáneas, las que podemos ver a diario. Y yo estoy seguro que si presentamos de manera geométrica y esquemática, con ritmo, orden y medida, lo más reciente, por este hecho y por ser nosotros de estas tierras, podrá ser tan genuino como cualquier obra inca o azteca. El pintor peruano Fernando de Esquilo, muy influenciado desde estudiante por el arte precolombino, aunque es abstracto, ha asimilado y recreado en su trabajo el color precolombino con algunas veladas referencias a elementos figurativos de carácter simbólico, impregnando sus obras de la magia y el misterio del mundo indígena del antiguo Perú mediante la presencia cósmica de lo sagrado que todavía irradian las manifestaciones plásticas precolombinas para quienes, como Saslo, han sabido verlas y sentirlas. En Colombia, la influencia del arte precolombino es mucho más reciente, tal vez porque el pasado indígena colombiano es menos peculiar, porque se careció de grandes monumentos arquitectónicos como los de América Central y el Perú, y a excepción de la escultura agustiana de tierra adentro, no hay escultura en piedra. En Colombia, quien asume esta posición en el movimiento Bachué de los años 30, que intenta el rescate indígena. Este movimiento, liderado por el pintor Luis Alberto Acuña, se origina cuando fue presentado en París a Picasso, a quien mostró su obra, y según refería Acuña, justificó su presencia allí diciéndole que venía a estudiar pintura. Picasso le contestó que, siendo latinoamericano y con tradición indígena tan rica en arte, no debía estar en París sino en su tierra. El movimiento Bachué se quedó en reivindicaciones a través de la temática indigenista, con soluciones más anecdóticas que formales, orientando también por el muralismo mexicano sin lograr mayor trascendencia estética. Décadas más tarde, con la promulgación Universidad del Arte, tan en boga durante los años 50 y 70, daba lo mismo estar en cualquier parte del mundo porque los resultados artísticos serían semejantes, y estaba proscrito por los teóricos y galeristas a hacer arte en que se exprese algo propio. Pero al iniciarse la década de los 60, el grabador Pedro Ane Gallo recrea en sus xilografías con personajes de figuras anchas, compactas, pesadas, de forma maciza y constitución octogonal, elementos del dibujo escultórico agustiano llevado todo el espacio de la obra. En estos años comenzó a interesarse en la orfebrería precolombina el diseñador David Consuegra, especialmente en los motivos muiscas y tolimas, con los cuales hizo su libro Ornamentación calada en la orfebrería indígena precolombina. Desde esta época, Consuegra ha insistido en lo precolombino en su trabajo como un compromiso con las expresiones gráficas autóctonas, y en algunos intaglios en blanco y negro del grabador Omar Rayo. También se puede reconocer la presencia de los diseños indígenas de la cestería actual. En adelante, solo hasta que algunos artistas se sintieron seguros de su obra después de haber recibido y asimilado los diferentes credos estéticos europeos y norteamericanos, y por consiguiente
de sentirse reconocidos, se aproximaron al arte precolombino buscando de manera consciente las nuevas fuentes de su trabajo artístico, haciendo numerosas exposiciones dedicadas a exaltarlo y reconocerlo, además de sus espérate. Además sus fuentes precolombinas. Este es el caso de los escultores Eduardo Ramírez Villamizar y Edgar Negret, consagrados desde la década de los 70, pero que en un periodo más reciente se ha preocupado por la exploración de las formas precolombinas, buscando estas influencias e incorporándolas a su inconfundible lenguaje plástico dentro de un momento de gran madurez estilística de su obra. Ramírez Villamizar, de formación arquitectónica, hace pintura dentro de la abstracción geométrica, de allí pasa al relieve y por este camino transita a la escultura. Así llega al arte precolombino, al cual dedica exposiciones como homenaje a Machu Picchu, donde en esta escultura en lámina de metal transmite las vivencias que tuvo en esta ciudad. Es interesante anotar que en estas obras Ramírez Villamizar hace una transposición de elementos de la arquitectura inca en piedra de esta ciudad, como trenzas, escaleras, terrazas, a formas abstractas de rigurosa geometría, como es el propio de su lenguaje artístico. También posteriormente en otra exposición de escultura, homenaje a los artífices precolombinos, sigue trabajando dentro de estos postulados. Negret, escultor abstracto en metal, pero que utiliza denotantes colores en sus obras para acentuar el sentido de las formas en las que integra líneas rectas y curvas, y quien vive rodeado de selectas piezas de arte precolombino. En obras como sus soles había manifestado ya una evidente inspiración en la orfebrería indígena, pero es más adelante cuando vuelve su mirada hacia la escultura pétrea agustina y la maravillosa e imponente naturaleza de esa montañosa región de los Andes colombianos, y basado en esa temática hace una exposición para conmemorar a estos escultores, de los que incorpora formas y ritmos lineales, tanto como la sugerente majestuosidad del entorno montañoso de este paisaje. Y en su más reciente exposición, basado en el arte antiguo de Perú, Negret recrea en sus esculturas obras como la Puerta del Sol de Tiahuanaco, los motivos de los textiles, o incluso toma elementos como los quipus, que son sistemas de numeración mediante nudos y colores tejidos en fibras vegetales, y los traduce dentro de su lenguaje plástico, dándoles una nueva significación mediante las formas y policromía características de su estilo. Deberíamos anotar que la Puerta del Sol también ha servido como fuente de inspiración a la escultura chilena Marta Colvin, al igual que Negret. Otros artistas se han inspirado en el arte agustiano, como Germán Botero, quien ha tomado el sentido del espacio de estos monumentos megalíticos y el manejo del agua en movimiento integrado a la piedra como elemento mítico y sensible según el modelo de la fuente ceremonial del lavapatas, como punto de partida de algunas de sus obras. En esta se recrean elementos construidos como espacios arquitectónicos, tales como los planos horizontales con agua y las formas geométricas que se yerguen verticales. Además, en esta obra más reciente de Botero, en metal, es patente su interés en las formas geométricas y en el trabajo de las texturas bruñidas o ásperas, basadas en la orfebrería prehispánica. Igualmente, esta escultora Lidia Aswad recrea en gruesas cortezas de madera los largos espacios míticos y funerarios de las cámaras rectangulares en piedra de los dolmenes agustianos. También Nadim Ospina se interesa por incorporar el arte precolombino en sus montajes y otras obras, tomando como fuentes
de referencia a la escultura agustiana, las figuras modeladas quimbayas y las figuras zoomorfas de la cerámica negra tairona, dándoles una irónica significación, como se ha podido ver en varios de los artistas que se han interesado en el arte agustiano, el que por sus características plásticas parece ser, por su poder de sugerencia, la más importante elección escultórica que hay en Colombia, y la que, con su maravilloso ejemplo de trabajo mítico en piedra, expresado como testimonio de sus precauciones cósmicas y trascendentales, consiguió en su estatutaria y en su arquitectura funerarias. También Fernando Botero, uno de los más notables artistas latinoamericanos, primero en su pintura y luego en sus esculturas, reconoce que la presencia de formas compactas, plenas y redondeadas de sus figuras es sugerida, hasta cierto punto, por el arte precolombino. Así, en la entrevista dada al alcalde de París, Jacques Chirac, cuando confronta su doble inspiración europea y latinoamericana, y este le dice: ¿dónde encuentra usted sus principales raíces? Botero le responde: mi trabajo tiene raíces muy claras dentro de la tradición precolombina en el arte popular en Latinoamérica. Añadiendo luego: igualmente tengo formación en Europa, puesto que estudié 3 años en Florencia, y por esto todas las cosas que he querido, que me han tocado, se encuentran en mis obras. Se ve la presencia de elementos etruscos y románicos mezclados con lo precolombino. He escuchado las voces de un mundo para poseerlas. Una de las claras raíces aludidas por Botero se puede encontrar, a nuestro entender, entre otras, en la forma cilíndrica de las figuras huecas, calimas modeladas en arcilla, formas cerradas, redondas, planas, por su estructura geométrica y su sencillez de carácter monumental. Igualmente, en el catálogo de la exposición de Botero en Florencia, el crítico italiano Victor Sagadi se hace interesantes anotaciones respecto a estas influencias que deben conocer. Las grandes vasijas, los objetos, la síntesis que muestran terracotas y joyas precolombinas han sido lenta y largamente meditados e interiorizados por Botero, estableciendo una continuidad tan fundamental, tan reconocible en su obra de origen, que para nosotros lejanos y distantes, y para quienes el cuerpo humano tiene como parámetro la civilización griega, es difícil entenderlo solamente ante las obras inmersas en el mercado y la cultura de la civilización occidental. También en algunas recientes obras del grabador Discórides Pérez, como su Códice, se advierte la presencia de la orfebrería muisca, en donde recrea mediante figuras triangulares basadas en los tunjos, mitos indígenas de algunos grupos actuales, en sucesivas escenas donde transcribe estas narraciones dentro de las características de su abigarrador estilo. El arte precolombino según sus propias fuentes, su tema. Para complementar lo tratado, presentamos estos planteamientos que no corresponden a los puntos de vista occidentales sobre el arte precolombino, sino que son pensamientos indígenas, su visión sobre el arte. Esto nos permite entrever su complejidad y nos da, dentro de su propio marco de referencia, nuevos elementos para aprender a verlo y valorarlo desde sus propias concepciones. En este caso, tomamos como marco de referencia los poemas aztecas en lengua náhuatl, que revela la riqueza de su pensamiento artístico. Además, queremos refutar a uno de los ponentes del seminario sobre arte latinoamericano celebrado en Bogotá, cuando dijo que las esculturas indígenas carecían de la palabra arte y por consiguiente no hacía arte ni tenía este concepto. Al respecto, queremos exponer algunos elementos de juicio mediante ejemplos de México y Colombia, países donde importantes mitos indígenas de la creación de las artes y oficios se atribuye a un personaje legendario como Quetzalcóatl o Bochica.
En México, la concepción artística azteca se conoce por los poemas de la lengua nahuatl, de los informantes de Fra Bernardo de Sahagún, del Códice de Matrices, traducidos y estudiados por Miguel León Portilla. Por estos poemas, como los cronistas, se sabe que entre los aztecas, Tolteca no solo era el nombre de los antiguos constructores del monumento, a quienes reconocían como grandes herederos de Quetzalcóatl, sino que con ese nombre se referían a los artistas. En el poema Tolteca, artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto, el verdadero artista, capaz, se adiestra, es ágil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. Pero en estos poemas no solo se refleja el artista y su obra, definiendo y dando pautas para su trabajo, sino que también describe al mal artista, el torpe artista. Obra al azar, se burla de la gente, opaca las cosas, pasa por encima del rostro de las cosas, obra sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón. Estos poemas, que son un tratado de estética, son muy interesantes porque dan normas críticas para valorar el buen y el mal artista. Pero no solo se refieren al artista general, sino que también describen al pintor y al alfarero como la labor de los metales preciosos, a los orfebres. Así, el cálculo es el pintor, la tinta negra y roja artista, creador de cosas con las que el agua es negra. Diseña las cosas con el carbón, las dibuja, prepara el color negro, lo muele, lo aplica. Y sobre el mal pintor dice lo siguiente: pinta las cosas en vano, sus creencias son torpes, las hace al azar, desfigura el rostro de las cosas. El alfarero es el Sukukiuki, el que da un ser al barro, de mirada aguda moldea, amasa el barro. El buen alfarero pone esmero en las cosas, y el mal alfarero es torpe, cojo en su arte, y describe la técnica de los metales preciosos así: carbón con cera diseñaban, creaban, dibujaban algo para fundir el metal precioso, bien sea amarillo, bien sea blanco. Así daban principio a su obra de arte. Si comenzaban a hacer la figura de un ser vivo, si comenzaban la figura de un animal, grababan, solo seguían su semejanza, imitaban lo vivo para que salieran en el metal lo que quisiera hacer. El orfebre es el dice: el buen orfebre es mano experimentada, la mirada certera, prueba bien los metales, los pule, guarda los secretos, martilla los metales, los funde, los derrite, los